Nueva entrega de Pasaje a la Historia. Mi intención cuando empecé a hacer estos vídeos era, pues eso, explicar historia, ¿no? Hablar de algunas efemérides, comentar algunos temas, hablar de la enseñanza de la historia, de su utilidad. Algún día podré hablar de historiografía, siempre lo digo, y aún no he podido. Pero como soy de los que piensa que los historiadores tienen que implicarse en el mundo en que viven, porque la historia sirve para eso, para hacer buenas personas y mejorar la vida de la gente, hay cosas que le llaman a uno la atención. En concreto, este sábado, ¿no?, leyendo el diario El País, leí una entrevista a Concha Roldán, la presidenta de la Red Española de Filosofía. Y una de las preguntas era: ¿qué le parece que Vox se haya presentado como el partido que defiende la filosofía? Y la respuesta fue: me encuentro cada vez más profesionales de la filosofía que son de Vox. Yo cuando lo leí, lo voy a decir finamente, me preocupó o me preocupa bastante, ¿no?, la afirmación de Concha Roldán, que gente dedicada a la filosofía apoye a Vox, apoye a la extrema derecha, no indica nada bueno. Y no indica nada bueno porque se supone, presupongo, ¿no?, que el hecho de leer, ¿no?, aquello que decía Unamuno, que el fascismo se cura leyendo y el racismo viajando, bueno, pues parece ser que la cosa no es tan sencilla, ¿no? Porque claro, hablamos de filósofos o de gente dedicada a la filosofía, vamos a decirlo así, pero seguro que también hay gente dedicada a la historia, médicos, ingenieros, arquitectas, no lo sé, ¿eh?, que aceptan algo que supongo que nadie me discutirá, que es esa irreverencia, ¿no?, a la hora de hablar en su discurso. Voy a llamarle político, aunque yo me cuesta mucho llamar a eso discurso político, ¿no? Un discurso que es furioso y amenazante, ¿no?, que gente leída pueda caer en la admiración de esto, ¿no? Un discurso antisistema, contra las élites políticas, y no digo élite en el sentido peyorativo de la palabra, ¿no?, sino contra la política, ¿eh?, que hablan de nación amenazada, que hablan de unos valores que, francamente, como dice también Concha Rodal en la entrevista, no sé qué valores puede defender o puede hablar a alguien que está explicando filosofía y que comparte las ideas de Vox. Pues francamente, me cuesta mucho. Si alguien me lo puede explicar. Pero bueno, ellos hablan de valores en riesgo y siempre hablan del otro, ¿no? El otro es el culpable de todo, de esa crisis, que la crisis puede ser de muchas maneras: social, económica, de seguridad, ¿no? El otro es el culpable. ¿Y quién es el otro? El pobre, el inmigrante, el feminismo y evidentemente el socialismo, el comunismo, la democracia, ¿no?, el liberalismo. Todo es enemigo, ¿no? Se identifica con el otro, ¿no?, con ese enemigo. Y además lo manifiestan claramente, ¿no?, esa continua referencia a la ilegitimidad de los procesos democráticos, ¿no?, en concreto en España la ilegitimidad del gobierno, ¿no?, que ganó las elecciones. Claro, que escuches o que leas, ¿no?, que hay gente formada que acepta este discurso, vuelvo a repetir, es preocupante. Estamos hablando del discurso de la incomprensión. Claro que no es raro, porque Donald Trump, por ejemplo, presume de no haber leído un libro, y Bolsonaro es un individuo que abandera el anti-intelectualismo en Brasil, ¿no?, en sus campañas. Que estamos hablando de visceralidad, no de razón, ¿no?, todo lo contrario al diálogo. Estamos hablando de la negación absoluta de todo. Todo es no. Y es la negación incluso de la pandemia, ¿no? Recordemos, a todos ellos cómo, tarde o temprano, han llegado a negar la existencia del virus, ¿no?, y a proponer una serie de cosas peregrinas. Por lo tanto, una incompetencia manifiesta. Es que nadie se da cuenta de que son unos incompetentes, de que su única razón de ser es esa capacidad de comunicar que tienen, de unos medios que acrecientan lo que dicen, pero que en el fondo
lo único que hay es incompetencia e ineficacia. Hay una diferencia con los movimientos fascistas de los años 30. A mí me cuesta mucho llamar fascismo a esto, ¿no? Porque la diferencia con aquellos movimientos es que aquellos tenían un proyecto de futuro. Eso sí, cuando pergeñaron aquel futuro fue impresionante, ¿no?, lo que llegaron a hacer. Pero tenían un proyecto de futuro. Esta extrema derecha, este totalitarismo, utilizaré términos de Hannah Arendt, actual, no tiene ningún proyecto. No tiene ningún proyecto. Y lo hemos visto pues en la pandemia, o lo hemos visto o lo vemos en el Parlamento español. Es a todo no. Bueno, ¿y tú qué propones? Nada. Nada. Es a todo no. A todo la defensa de un enemigo. Voy aquí al pobre Kant, que lo he dejado un momento, ¿no?, en stand-by, ¿no? Kant, una vez, ¿no?, le preguntaron si la humanidad progresaría, ¿no?, y dijo, depende de lo que hagamos. Y claro, la historia, vuelvo a repetir, está para esto. Para depende de lo que hagamos. Si no la tenemos en cuenta, si no sabemos lo que fue eso en una época determinada, ¿cómo vamos a poder combatirlo en la época actual? Decía Umberto Eco también, el gran Umberto Eco, ¿no?, hablando del fascismo, que nos sigue rodeando, que hay que denunciarlo cada día. Él hablaba de fascismo, ¿no? El italiano, lógicamente, lo habían vivido en sus carnes como lo vivimos en España o en Alemania, ¿no?, y también en Europa, ¿no?, con la ocupación. Pero ese depende de lo que hagamos. Porque vuelvo a repetir, ¿qué propone la extrema derecha que hace que personas formadas se unan a ella? ¿Qué propone? Simplemente hay que hacerse esa pregunta, ¿qué es lo que propone? Y no hay absolutamente nada. No hay absolutamente nada. Es el discurso del odio contra alguien, contra algo. ¿Y después qué? ¿Y después qué? Cualquiera que habla o de los tiempos pasados, ¿no?, del franquismo, del nazismo, a ver, todo aquello de la Alemania nazi, de la Italia, a ver, y critica y dice, es que antes pasó, no, perdona, lo que vino después de la República Española, lo que vino después de la República de Weimar, lo que vino después de aquella Italia premusoliniana, fue infinitamente peor. Fue infinitamente peor. Aquellos tenían un proyecto, estos no tienen absolutamente nada de nada. Nada de nada. Esto es lo que pueden ofrecer. Y lo peligroso es que te digan que, cuidado, que cada vez hay más gente formada que está cayendo en esto. Y la historia, como pongo aquí, ¿no? Bien, gracias. Como siempre, ¿no? Ahí estamos. Si hiciéramos caso, ¿no?, nos daríamos cuenta que esta gente, que lo que hacen es sustituir el derecho natural. Es decir, aquello que los clásicos, ¿no?, decían, el ser humano nace libre igual, ¿no?, pues ellos lo cambian por la inexorabilidad de las leyes de la naturaleza y el determinismo de la historia. O sea, hay un camino hacia no se sabe dónde, y ellos lo que tienen que hacer es, bueno, las leyes de la naturaleza, y ya lo hicieron en los años 30, ¿no?, aplicándolo de manera radical en el tema judío, por ejemplo. Solo las especies más fuertes sobreviven. Bueno, pues ese discurso amenazante, esos discursos, es la inexorabilidad de lo que tiene que pasar, ¿no? La historia, al final de la historia, el lado correcto de la historia. Bueno, todas estas frases, ¿no?, grandilocuentes. Porque se creyeron eso, instrumento de la naturaleza y de la historia. Y estos, bueno, en su lógica, este totalitarismo actual está en esa vía. Está en esa vía, no están muy alejados de esto. Manipulan el lenguaje. Si caemos en utilizar el lenguaje que utilizan ellos, esa visceralidad, ese odio en los lenguajes, ¿qué nos espera? Construyen una historia de agravios. Si hacemos caso a la historia de España que nos cuentan ellos o que ellos conciben, ¿dónde vamos a ir a parar? Bueno, pues seguramente aquella película magnífica de los santos inocentes, ¿no? A mandar qué paso estamos. Los nacidos para mandar y los nacidos para servir. Porque la victoria es lo único que vale. Y eso sí que se trasluce en todos esos mensajes, la victoria. Hay que ganar por aplastamiento del contrario. Y destruyen la política, que es lo que decía antes, porque oprimen a todo el que piensa diferente.
no respetan al que piensa diferente, por lo tanto odian la política. Y si desaparece la política, ¿alguien me quiere decir cómo podemos convivir? Familia, religión, patria, creo que es lo mismo, sangre, destino manifiesto, la tierra. Estos son los mensajes que nos lanzan. ¿Y esto es un proyecto de futuro? No, no es nada. Pero cuidado, ese nada puede ser muy doloroso. Puede ser algo terrible. Y lo más terrible es ver o leer cómo, pues eso, gente que ha leído, gente que ha tenido la capacidad, que ha querido, que reflexiona, que piensa, que ve el mundo, que lo analiza, que da igual seas de derechas o de izquierdas, que no pasa absolutamente nada. Yo no soy de los que cree a pies juntillas que un intelectual tiene que ser de izquierdas. No, un intelectual puede ser de derechas. Pero lo que no puede ser es totalitario. No puede ser que sea totalitario. Termino como siempre, ¿no? Con una frase de Primo Levi, que de esto sabía un montón, porque estuvo en uno. Aquellos que niegan Auschwitz estarían dispuestos a volver a hacerlo. Quitemos Auschwitz y pongamos aquellos que niegan todo estarían dispuestos a volver a hacer cualquier cosa. Hasta la próxima.